Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En nuestro estudio anterior, El fruto del Evangelio, estudiamos la regeneración, la fe, la santidad y la perseverancia que se producen cuando escuchamos y recibimos el Evangelio de salvación. Esperamos que el estudio haya sido de bendición para su vida y si lo fue, que lo haya compartido con alguien. Para este nuevo estudio he decidido que estudiemos la carta a Filemón. Esta carta solo tiene 25 versículos y es uno de los libros más cortos de la Biblia. La carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, por ahí por el año 62 después de Cristo. Filemón era un habitante de Colosas y era un hombre influyente y con riquezas que al parecer se había convertido por medio de la predicación de Pablo. Como toda persona rica, Filemón tenía esclavos. Uno de estos esclavos había escapado. Su nombre era Onésimo, y al escapar llegó a Roma, donde fue encarcelado en la misma prisión donde se encontraba Pablo. Sabemos que Pablo no dejaba de predicar, así que Onésimo, al escuchar la prédica del Evangelio de Jesucristo, se convirtió a la fe cristiana. Pablo estuvo con Onésimo hasta que su conducta demostró la verdad y sinceridad de su conversión. ¿Cómo demostró Onésimo este cambio en sí? Onésimo deseó reparar el daño que le había causado a su amo Filemón, pero Onésimo sentía temor del merecido castigo que le fuera infligido. Dejemos en claro que cuando un esclavo escapaba y era atrapado, la sentencia mínima sería que el esclavo sería azotado y como mucho podía perder su vida, y esta sentencia estaría a discreción y juicio del amo. Imagínese usted que su suerte esté en las manos de quien usted ha ofendido. ¿Cómo cree usted que le iría? Es por esta razón que Onésimo le pide al apóstol Pablo que le escriba a su amo Filemón, pidiéndole que muestre compasión y clemencia hacia él cuando le reciba. Leamos la carta, oremos y comenzamos nuestro estudio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Filemón, versículo 1 al 25. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Jesucristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más, porque sabemos que tú estarás con nosotros en cada uno de estos estudios. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender el mensaje tan bello que tú tienes guardado para nosotros en esta corta carta escrita por el apóstol Pablo. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque a primera vista la carta a Filemón pareciera solo ser una intercesión de Pablo por Onésimo a su amigo Filemón, en realidad esta carta trata del poder transformador del Evangelio. La esclavitud, lamentablemente, no es un problema nuevo y ha sido un problema social de milenios. Leemos de esclavos en el libro de Éxodo, como también leemos acerca de esclavos en el libro de Génesis, porque Abraham tenía esclavos. Filemón se había convertido a la fe cristiana por medio de la predicación de Pablo. Por lo tanto, en Filemón debieron nacer ciertos valores que quizás él no tenía antes. Uno de esos valores es el perdón. Es por esto que Pablo no utiliza esta carta para pedirle a Filemón que deje a Onésimo, su esclavo, en libertad, sino que le dice que tenga compasión con él, porque ahora ambos, Onésimo y Filemón, esclavo y amo, son hermanos en Cristo. Ahora ambos comparten la misma fe. La fe en Cristo es algo completamente distinto a lo que el mundo conocía en aquellos tiempos y a lo que las religiones de hoy en día practican. En todo ámbito de la vida encontramos divisiones o categorías de personas. Por ejemplo, la persona adinerada recibe más atenciones o importancia que aquellos que carecen de abundancia de dinero. La persona que tiene riquezas materiales tiene la oportunidad de influenciar cualquier situación que se presente o quizás utilizar sus recursos para obtener algo. Este tipo de cosas se ven en el mundo secular, pero no debería existir dentro de algún movimiento religioso y mucho menos dentro de la iglesia. El cristianismo es completamente diferente a cualquier religión del mundo, porque en el cristianismo no existen clases sociales y se enseña la humildad. En Juan capítulo 13 vemos que Jesús está teniendo una cena privada con sus discípulos. Esta es la última cena. Y lo usual era que alguien viniera y le lavara los pies a los invitados. Pero es una cena privada y no hay nadie que les lave los pies. Los discípulos habían estado discutiendo entre sí acerca de quién tendría el lugar de honor o quién sería mayor a quién cuando el reino del Señor fuese establecido. En medio de esta discusión, a ninguno de ellos se le ocurrió levantarse y lavarle los pies al maestro, y mucho menos a cualquiera de los otros discípulos. Así que Jesús se levantó, se quitó su manto, tomó la toalla, se la amarró en la cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Con esto, Jesús demostró varias cosas. Jesús mostró amor. Jesús demostró lo que es servir. Y Jesús demostró humildad. En Filipenses 2:3, el apóstol Pablo nos dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Todos somos iguales. Y si todos somos iguales, entonces verdaderamente se aplica el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, entonces amo al prójimo. Yo no me deseo nada malo, entonces yo no debo desearle nada malo al prójimo. Yo no deseo ser azotado,
entonces yo no desearía, ni aunque así lo dicte la ley, que mi prójimo, en especial mi hermano en Cristo, sea azotado. No importa si es hermano en Cristo, es mi esclavo. La carta a Filemón, a diferencia de las otras cartas, es una carta personal. Sí, Pablo le escribe a Timoteo 2 veces y a Tito una vez, pero esas cartas son cartas pastorales. Esta carta a Filemón es una carta personal en la que Pablo intercede por alguien. Pablo comienza la carta diciendo que es un prisionero de Jesucristo y de esta manera Pablo le toca el corazón a Filemón. Pablo se describe como prisionero porque él literalmente está en una prisión por causa de predicar a Jesucristo. En otras cartas vemos que Pablo comienza la carta describiéndose como apóstol de Jesucristo y en otras como siervo de Jesucristo. Pero en esta se describe como prisionero. Al utilizar este título para sí mismo, él no se está degradando, sino que es un honor para él estar en tal situación por causa de Jesús. ¿Preferiría Pablo estar en libertad? Sin duda alguna. Pero recordemos que como seguidores de Cristo debemos padecer aflicciones y al Pablo perder su libertad, él está haciendo esto precisamente. Él está sufriendo por causa de Jesucristo. Muchos de nuestros hermanos en la fe han entregado su libertad, han entregado sus privilegios y han entregado hasta sus vidas a causa del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo han hecho con mucha honra, reconociendo que no debemos buscar el reconocimiento de hombre, sino el de aquel que murió en la cruz y nos salvó. En los Estados Unidos hay un día especial llamado el Día de la Memoria, en la cual se recuerdan aquellos soldados que han dado su vida en la guerra, en el campo de batalla, para la libertad de todos los demás ciudadanos del país. Nosotros debemos constantemente honrar y llevar en nuestra memoria a aquellos hermanos que vinieron antes que nosotros y entregaron sus vidas para que hoy día nosotros podamos predicar el Evangelio con libertad. Aunque hay muchos lugares en el mundo en el cual el Evangelio aún es censurado. Hay lugares en los cuales nuestros hermanos no se pueden reunir con la libertad con la que nosotros nos reunimos. Y es por eso que los debemos llevar siempre en nuestras oraciones para que el Señor los proteja, para que el Señor les abra puertas y para que el Señor ponga a esos líderes del gobierno en esos países y toque sus corazones, que se conviertan a Él y así la iglesia pueda crecer, pueda reunirse y el Evangelio pueda predicarse abiertamente y con libertad, tal como lo hacemos en nuestros países. Pablo, en su saludo, le deja saber a Filemón que Timoteo está con él. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un compañero de milicia de Pablo, quien es a su vez considerado hijo espiritual de Pablo. Timoteo había aprendido acerca del Evangelio por medio de su abuela y su madre, ya que su padre era griego y al parecer o no era creyente o no era parte de la vida de Timoteo. Pablo tomó a Timoteo y lo puso bajo su ala y lo vino instruyendo aún más, preparándolo para el llamado que Jesús le había hecho. Eventualmente, Timoteo fue instalado como pastor en la iglesia de Éfeso a petición de Pablo para que corrigiera ciertos asuntos y situaciones que se estaban tomando lugar en la iglesia. El saludo continúa con Pablo diciéndonos a quién se dirige la carta. Y se dirige a Filemón, colaborador nuestro, a la hermana Apia y a Arquipo, compañero de milicia, y a toda la iglesia que está en la casa de Filemón. En este saludo vemos que Pablo estimaba mucho a Filemón y es por esto que le llama amado. Filemón era un varón que trabajaba en la obra. La iglesia de las primeras décadas es una iglesia muy bella porque todos los creyentes buscaban la manera de involucrarse en la obra y trabajar en ella. Filemón no era la excepción y es por esto que Pablo le llama colaborador. Las iglesias del primer siglo, por lo general,
no tenían donde reunirse como nosotros lo tenemos hoy día. No tenían un lugar que le llamaban templo. Y muchos debían reunirse en las casas de algún hermano. Y ya que Filemón era un varón de recursos, lo más probable es que tenía una casa espaciosa y él la ponía al servicio de la iglesia para que se reunieran allí a orar, escuchar y estudiar la palabra y compartir como hermanos en Cristo. Es a este grupo de personas al que Pablo se refiere cuando dice y a la iglesia que está en tu casa. Recordemos que la iglesia no es un edificio. En el judaísmo, Dios habitaba en el templo construido por manos de hombres. Pero en el cristianismo, Dios, por medio de su Espíritu Santo, mora en nosotros, quienes venimos a ser templo de Dios. La iglesia es un pueblo escogido por Dios para mostrar la imagen del Hijo hasta que sea levantada tras el regreso del Hijo en las nubes. La carta también está dirigida a la hermana Apia, de quien no sabemos mucho, solo que era hermana en la fe. Algunos comentaristas piensan que Apia pudo haber sido la esposa de Filemón, pero en realidad no tenemos evidencia de eso. Y por último, a Arquipo, otro compañero de milicia de Pablo. Al escribir a Arquipo de esta manera, debemos entender que Arquipo había respondido a algún llamado a ser ministro. De la misma manera que Timoteo era compañero de milicia porque ejercía un ministerio, es posible que Arquipo también ejercía algún ministerio y esto lo calificaba como compañero de milicia. Por último, en el versículo 3, Pablo dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre deseaba la gracia y paz de Dios a los creyentes. Y estas dos cosas solo pueden venir de Dios, la gracia y la paz. La gracia viene de la palabra griega charis, C-H-A-R-I-S, y significa aceptable, favor o regalo. La paz viene de la palabra griega eirene, E-I-R-E-N-E, y significa paz, prosperidad y descanso. Todo esto proviene de Dios Padre y de Jesucristo, y esto los hace fuente de bendiciones para el ser humano. En Efesios 1:3, Pablo nos dice que todas las bendiciones están hechas en Cristo, así que por medio de Cristo somos bendecidos. Una vez más, porque Pablo se ama, él ama a los creyentes, en especial a aquellos con quien él ha pasado tiempo. Por eso es que en su saludo, Pablo le desea gracia y paz a Filemón, a Apia, a Arquipo y a los hermanos que se reúnen en casa de Filemón. Pablo los ama. ¿Ama usted de esa manera a los hermanos de su congregación? ¿A los hermanos de otras congregaciones? ¿A los hermanos en Cristo alrededor del mundo? Vamos a meditar en esto por unos días y así continuaremos nuestro estudio de Filemón en el próximo episodio. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria por el comienzo de este estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a Filemón. Una carta en la que veremos el poder del evangelio transformando a personas. Señor, te pido que nos hables por medio de este estudio y que según vamos entendiendo lo que estamos estudiando, que nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas para que mostremos tu imagen a todo aquel que nos conoce. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida a cada uno de sus familiares. Cuida de su salud. Cuida de su entrada y de su salida. Y esto te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar a Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.